a este año escolar en tanto de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Vamos a ver una primera actividad. El día de hoy estaremos desarrollando los que son los dos elementos claves para el éxito de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, el plan de unidad y el plan diario, donde estaremos enfatizando los elementos fundamentales desarrollados en la jornada de capacitación 2024-2025. Para dar inicio a este proceso, debemos iniciar con las experiencias previas que tenemos sobre ¿cuál es el propósito de una planificación de unidad? Y debemos partir que el propósito fundamental que posee una planificación de unidad es presentar de manera clara, específica y organizada los procesos que estaremos desarrollando. Ahora bien, ya iniciando una planificación de unidad, debemos partir desde el eje central, que es una situación de aprendizaje. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es una situación de aprendizaje? Vamos a ver los conceptos que nos presentan. Tenemos que la situación de aprendizaje es un proceso pedagógico motivador, interesante y coherente en el que las y los estudiantes tienen un hilo conductor que orienta el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por otra parte, tenemos que las situaciones de aprendizaje proporcionan la acción protagónica de los estudiantes en sus procesos de construcción de conocimiento. Les desafía y favorece el desarrollo de sus habilidades y de sus competencias creativas. Como también la situación de aprendizaje se conciben como momentos, espacios y ambientes organizados por el docente, en los que se desarrolla una serie de actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación que estimula la construcción de aprendizaje significativo. Ahora bien, vamos a explorar lo que son esos componentes que debe tener una planificación o plan de unidad. Y tenemos que, cuando hablamos de nuestra planificación de unidad, tenemos el esquema que utilizamos desde el año anterior, 2023-2024. Pero tenemos una diferencia que vamos a aplicar, que vamos a ver unos ejemplos, cada una de las actividades, pero en espacios divididos. Como vemos aquí donde señalo con el puntero, tenemos que el cambio fundamental que va a tener nuestra planificación de unidad se fundamentará en lo que son la clasificación de las actividades. Anteriormente teníamos las actividades combinadas, tanto las actividades de enseñanza, las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación. Pero para este nuevo año escolar, entonces enfatizaremos la división. Si tenemos actividades de enseñanza, son las que corresponden específicamente al docente, mientras que las actividades de aprendizaje son las acciones que desarrollan los estudiantes y la evaluación es esa actividad que me permite medir, observar en qué nivel ha alcanzado la construcción del conocimiento del estudiante y ya luego los combinamos con lo que son las técnicas y los instrumentos que estaré utilizando para evaluar esas actividades. Vamos a hacer el pequeño recorrido desde el encabezado. Tenemos los datos del centro educativo, estos elementos no cambian ninguno, docente, grado, el tiempo asignado y la situación de aprendizaje. Como habíamos dicho anteriormente, la situación de aprendizaje debe basarse en el dónde, qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. Es elemento específico, puede ser dirigida por el docente, pero es muy importante que el estudiante tenga cierto nivel de participación que va a garantizar lo que es el involucramiento del mismo. Ahora, cuando nos vamos a las competencias fundamentales, la podemos agrupar en los tres grandes grupos, como la competencia comunicativa, la de pensamiento lógico, creativo y crítico, resolución de problemas y la científica y tecnológica, y la tercera, que viene siendo la ética ciudadana, el desarrollo personal y espiritual, ambiental y de salud. Luego pasamos con las competencias específicas, pero que las vamos a tomar del grado. Es muy importante que vamos a observar en el ejemplo, aquí solamente estamos viendo el esquema vacío, pero tenemos un ejemplo para compartirlo con cada uno de ustedes. Ya el eje transversal también
lo vamos a tomar de lo que es nuestro diseño curricular, que está siempre en la parte superior de los contenidos. El área que vamos a trabajar en este ejemplo, vamos a trabajar lo que es el área de ciencias de la naturaleza. Aunque ciencias de la naturaleza estaremos desarrollando unas guías didácticas, pero sí hay elementos para desarrollar el plan de unidad que vamos a usar este esquema, aunque en el plan diario vamos a mostrarle el esquema y algunos de los ejemplos. Bien, partimos de que tenemos el área, entonces las estrategias puede ser una como puede ser más de una estrategia. Ya los contenidos, tanto conceptual, procedimental y actitudinales, yo lo voy a tomar directamente de lo que es los que me presentan para esa unidad pedagógica. Los criterios de evaluación que voy a tomar en cuenta para poder ver, observar y medir el aprendizaje de los estudiantes y los indicadores de logro que están ya en la parte inferior de los contenidos a desarrollar. Ahora bien, vamos a ver entonces el ejemplo ya completado. Tenemos entonces, que vemos aquí, el esquema. En este caso, vamos a irnos a lo que es el grado de sexto en el área de ciencias naturales para el año escolar 2024-2025. Como vemos, tenemos los encabezados de centro educativo, docente, grado y el tiempo. Y tenemos lo que son las competencias fundamentales agrupadas en los tres grandes bloques. Y como vemos, tenemos las competencias específicas correspondientes a cada una de esos. No me voy a detener tanto en las competencias específicas porque quiero irme a las actividades para poder mostrar la clasificación de cada uno de los tipos de actividades: enseñanza, aprendizaje y de evaluación. Ya el eje transversal relacionado a lo que es el área, tenemos la de ciudadanía y convivencia, que es la relacionada al área de ciencias naturales. Tenemos lo que son las áreas articuladas, puede ser una, como también la puedo articular con otra de las demás áreas. En este caso, solamente nos enfocamos en el área de ciencia natural. Y aquí tenemos un bloque de estrategias. Puedes marcar con un cotejo aquellas que vayas a utilizar si en caso de que vayas a utilizar más de una estrategia, ya sea estrategia de recuperación de saberes previos, positiva de conocimiento elaborado, descubrimiento e indagación, entre otras más que podemos observar. Ahora bien, continuamos con la situación de aprendizaje. En este espacio nos la hemos colocado para que puedan directamente irnos a los contenidos, pero ya sabemos que esa situación identificada y construida en conjunto con los estudiantes, pues la vamos a desarrollar en ese espacio, y como estos documentos son totalmente en Word, pues es más fácil para editarlo. En los contenidos conceptuales estaremos trabajando lo que es la primera unidad, que es la ciencia de vida, que se enfatiza en lo que es la materia y sus propiedades. En los procedimientos nos presenta la unidad bien establecida, cuáles son los contenidos de la parte conceptual y los mismos contenidos que van para la parte del procedimiento. Ya en lo que son los actitudinales, actitudes y valores, nosotros identificamos esos contenidos que se relacionen con los procedimentales y conceptuales, y es lo que vamos a desarrollar. Ahora bien, entre los criterios de evaluación, bueno, tenemos algunos de estos que puede ser la justificación de las explicaciones con argumentación a partir de la observación, análisis, experimentación y evaluación apropiada de la idea que desea transmitir. Recordando que al ser el último grado, el segundo ciclo de educación primaria, pues necesita tener un nivel de complejidad del criterio de evaluación. Eso no significa que podemos simplificarlo en algunos de los casos, como por ejemplo las producciones orales, los trabajos escritos, las actividades individuales y grupales, pero es muy importante especificar cómo va a ser el proceso de evaluación, mediante qué instrumento. Si voy a utilizar una rúbrica, si voy a utilizar una lista de cotejo, si voy a utilizar un cuestionario, pero que esté especificado. Y finalmente en esta parte el indicador lo voy a identificar en la parte inferior del contenido y voy a seleccionar el que más se ajuste al contenido. Vamos a ver ahora las actividades ya clasificadas. Como vemos, las actividades deben estar divididas para este año escolar en tanto de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Vamos a ver una primera actividad. Tenemos que en este caso yo debo especificar quién realiza la acción. Si en la actividad de enseñanza partimos de que la docente promueve la participación de los estudiantes en las actividades de experiencia previa, es decir, que dirige el diálogo a través de la observación de imágenes y láminas sobre la materia. Podría complejizar o simplificar la actividad. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, partiendo de las actividades de aprendizaje, tenemos que los niños ejecutarán las actividades lúdicas para el desarrollo de las actividades indicadas de la observación de láminas, pero
puede ser que yo también puedo poner, en vez de los niños, yo podría poner los estudiantes. Y estoy especificando. Ahora, ¿mediante qué? ¿Cuál es la actividad que vamos a utilizar para la evaluación? Ya sea a través de las actividades lúdicas, la selección de caritas, que son sus emociones, van a contestar preguntas de forma oral, entonces voy a clasificar que es un cuestionario, o van a completar y a seleccionar cualidades que les gustan más de ellos mismos. Es decir, que voy a enumerar mediante qué actividad voy a realizar para poder comprobar. Si yo tengo que los estudiantes van a presentarme de forma oral, entonces yo voy a tener una lista de cotejo en la cual voy a decir si presenta los elementos que he solicitado o si aún no lo presenta. Ya en este caso viene siendo más cualitativo que cuantitativo. Y entre las técnicas y instrumentos puedo usar una lista de cotejo como lo tengo aquí presentado. Si ven aquí donde está el puntero. Y la técnica puede ser la observación, el análisis de textos o de producción, la puesta en común o el estudio de caso. Y partiendo de los recursos, medios o materiales, pues vamos a colocar todo aquello que consideremos que lo voy a utilizar, tanto ya sea del aula o sea del estudiante, pero siempre resaltando. Ahora bien, ¿qué necesitamos en este caso para ver una parte diaria? Una recuperación de una experiencia. Es importante responder las siguientes preguntas. Estas preguntas nos van a ayudar mucho a aterrizar lo que son nuestros conocimientos. ¿Por qué es importante tener un plan diario? Para poder entrar al mismo diríamos, bueno, pero si yo tengo las actividades ya desglosadas en lo que es el plan de unidad y las actividades establecidas, cuáles son de evaluación, cuáles son de aprendizaje y cuáles son de enseñanza. Pero el plan diario es importante porque me delimita qué voy a hacer cada día. Entonces, esa es la importancia de lo que es tener ese plan diario. Y la pregunta número 2 y última es ¿cuál es el principal referente al momento de elaborar un plan diario? Mi plan diario nace de mi plan de unidad, o sea que obligatoriamente yo debo tener el plan de unidad para desprender todas las actividades que voy a ir desarrollando en mi plan diario. Necesitaría tener muchas actividades. Eso va a depender de los objetivos que yo quiero alcanzar o presentar en ese momento. Ahora, recordando que si son clases de 45 minutos, no es bueno desarrollar en la parte de las actividades ya de la construcción y profundización y fijación lo que son más de 2 actividades. Pues recordemos que al ser niños van a tener un proceso un poco más rezagado. Bien, vamos a ver antes de entrar en el esquema de la planificación diaria los beneficios que tienen los docentes al momento de elaborar una planificación diaria para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Y nos encontramos, en este caso, es muy importante que es la optimización del tiempo y de los recursos. En número 2 tenemos el enfoque en los objetivos de aprendizaje, la variedad de estrategias y las actividades. También tenemos que refuerza la disciplina y el clima en el aula. Cuando tengo controlado qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, esto me puede garantizar lo que es que el estudiante pues aproveche más el tiempo y también el docente pues no va a tener espacio para la improvisación. Ahora bien, partiendo de lo que es mi plan diario, yo en este caso tengo mi secuencia didáctica que voy a desarrollar. ¿Y con qué me encuentro? La diferencia que nosotros vamos a tener es que en este caso, como vamos a trabajar con una guía didáctica o una secuencia didáctica, nosotros tenemos que enfatizar esta parte que son el número o letra de la actividad de la secuencia. Es muy importante recordar que nosotros estaremos desarrollando lo que es una guía y con esa guía que yo voy a decir de dónde la estoy tomando en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los componentes? La estrategia que la voy a tomar de mi plan de unidad, el indicador de logro y la intención pedagógica que tengo proyectada para ese día. El indicador de logro, una pregunta, ¿podría utilizarlo el mismo indicador de logro en varios encuentros de clase? Sí, todo va a depender que esté relacionado el propósito con lo que me indica ese indicador de logro, o sea que puedo usarlo en más de uno. Entonces, ya la competencia específica, yo puedo tenerla de manera vertical en esta parte, donde está subrayado con la línea azul, pero también puedo hacer una línea horizontal al lado de la intención pedagógica, ya sea en la parte superior o inferior. Pero vamos a ver lo que son los momentos del inicio, del desarrollo y el cierre y las actividades complementarias para
atender a la diversidad. Recuerden que hay algunos niños que se quedan más rezagados, entonces necesitan una simplificación o una asignación ya para trabajar en el hogar. Entonces es muy importante el tiempo. Muy importante en los procesos de observaciones o acompañamiento, se necesita que se vean los tres momentos donde nosotros podamos enfatizar tanto al técnico, al coordinador, al director y al mismo estudiante, de que nosotros iniciamos una clase, de que desarrollamos un contenido, de que fijamos un contenido, de que se profundizó en el contenido, pero de que se hizo un cierre, una recogida, ya sea tanto pedagógico como psicológico, pero debe quedar marcado. Y a veces nosotros avanzamos mucho en lo que es la parte del desarrollo y a veces no nos da el tiempo para el cierre. Así que ojo con esa parte. Ya lo que es marcar la página y la actividad, pues nos está diciendo actividad 1, la página 5, por decir un ejemplo. Entonces yo debo marcarlo en esta parte y colocarlo, que es como mi referente. Este viene siendo como mi bibliografía, de dónde yo tomé esa actividad. Entonces lo puedo hacer de ese método. Y lo que son los recursos es lo que me va a facilitar en ese día lo que es el desarrollo de mi plan diario. Ahora vamos a ver un ejemplo ya completado. Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí? Como vemos, tenemos lo que es el área y lo que es el grado marcado. Entonces yo tengo la estrategia. En este caso vamos a utilizar lo que es la estrategia de recuperación de saberes previos. Tenemos la intención que es leer, analizar y presentar de modo escrito en su cuaderno conceptos sobre materia y sus propiedades. Recuerden que estamos introduciendo una unidad y un tema. El indicador de logro usa diferentes vías de comunicación, haciendo uso del lenguaje científico y tecnológico apropiadamente para explicar o dar soluciones de forma abierta y creativa a su manera de percibir las propiedades y características de la materia. Como vemos, totalmente relacionado. Tengo aquí mi competencia específica y vamos a enfocarnos mayormente en las actividades. Vamos a ver. Aquí yo tengo mi inicio. ¿Cómo puedo iniciar ese encuentro? Tenemos que, dando la bienvenida, dice, bienvenida y saludo por parte de la docente a su grupo de estudiantes y lo motiva a estar atento y participativo durante las actividades a realizar. El protocolo de inicio, que siempre es el saludo, la oración, la palabra motivadora, es decir, la bienvenida. Ya en este caso, los niños escuchan de una forma atenta las preguntas realizadas por la docente y responden de modo oral sobre las mismas y los temas conceptuales a desarrollar en esta unidad. Entonces, vamos a ver la primera parte del desarrollo para pasar a la siguiente presentación, donde vemos que en un desarrollo es muy importante, aunque también podemos hacerlo en el inicio, donde los estudiantes realizan la lectura comprensiva del propósito del día para su interpretación y entendimiento de las acciones a realizar. Ahora, vemos, esta parte que tengo aquí marcada es una continuación de la competencia específica. Entonces continuamos, donde me dice la siguiente parte, que la docente dialoga con el gran grupo para introducir la unidad 1 a desarrollar sobre la ciencia de la vida. Actividad 2. Si contamos lo que es la parte de la lectura y análisis del propósito, entonces viene siendo la actividad 3. La docente presenta a los estudiantes el siguiente concepto para ser leído, analizado y presentado de un modo escrito en sus cuadernos. Y parte desde lo que es materia y cuáles son sus propiedades. Y aquí nos desarrolla el concepto para irlo construyendo con los estudiantes. Tenemos la parte del cierre, donde se realiza de un modo pedagógico bajo las siguientes preguntas. ¿Qué realizamos el día de hoy? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas diarias? Ahí entra más también lo que es la parte como metacognición. Llevar al estudiante a realizarse esa pregunta sobre en qué puede ayudarlo o beneficiarlo o aportarle ese desarrollo o ese contenido trabajado el día de hoy en su cotidianidad. Es muy importante que se pueda conectar y vincular para que el estudiante no pierda, vamos a decir, esa motivación y el sentido. Entonces, aquí ya en actividades complementarias, esto puede ser una de las actividades, no necesariamente tendría que ser de este caso, donde motiva a los estudiantes a leer el libro del área que puedan ser de la biblioteca, del salón de clase o de la biblioteca del centro, o que sus padres lo compren. Aunque incentivamos mucho la lectura, pero puede ser un análisis interpretativo de un texto dado por la docente, tomando en cuenta lo que es la materia y sus propiedades, algunas imágenes, una transcripción, ya sea el método que la docente utilice. Y es muy importante la lectura recomendada del libro de esta semana y también lo que son las estrategias de evaluación que se puede utilizar. Aquí me enfatiza lo que es tanto la puesta en común como los intercambios orales, pero ya eso va a ser a opción del docente.
Ahora, llegando a la parte final, vamos a ver unas puntualizaciones que son muy importantes. Tenemos que es importante combinar diferentes estrategias para obtener una visión completa de la planificación diaria y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y también el análisis de la planificación diaria debe ser un proceso continuo que permita al docente reflexionar sobre su práctica y realizar los ajustes necesarios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y así hemos llegado al final de esta primera parte que estaremos desarrollando sobre lo que es el proceso de planificación en el segundo ciclo y utilización de las guías didácticas. Aunque también nuestro segundo video va a estar relacionado a la planificación tanto diaria de unidad, pero en lo que es el primer ciclo, donde en vez de trabajar lo que es inicio, desarrollo, cierre, nosotros lo vemos más enfocado en lo que son los momentos. Y esos momentos pueden ser más de 3 o 4. Así que estar pendiente a las notificaciones, no olvides, puedes dejarnos un comentario, siempre compartimos estos documentos y si no te has suscrito, te invitamos, suscríbete y no olvides activar la campanita.